Mi nombre es César Suárez Granados, voy en la carrera de TIC 101 y en conjunto con un equipo de trabajo realizamos breve, una breve exposición en la que abordamos el tema de la globalización como contexto del desarrollo local, mediante el cual se abordan 8 subtemas, los cuales son los desafíos de la globalización, consideraciones sobre el origen de la globalización, las características estructurales de la globalización, todos los subtemas que podemos ver en pantalla. El, el primer subtema consta de los desafíos de la globalización, entre los cuales una gran frase del sociólogo Albrook, citado en un Lani: todos los procesos por medio de los cuales los pueblos del mundo son incorporados a única sociedad mundial, la sociedad global. Esto nos quiere dar a entender mediante que esto es un proceso que nunca termina, es un proceso en el cual está en construcción durante todo el tiempo, nunca se termina de globalizar, puesto que un invento, una innovación o algún fenómeno es causa y efecto de una sociedad global, entre los cuales los principales desafíos que se encuentra la globalización al formular como tal un término o un concepto es el objeto de estudio, que busca nuestro concepto de la globalización en cuanto al objeto de estudio, puesto que en la parte de Albrot, en su citado en la parte de arriba, está como objeto a los pueblos en unión al objeto mundial, en el cual otros podrían manipular una sociedad mundial hacia las minorías, analizar sus causas y efectos que puede generar este fenómeno, la globalización, la factibilidad, si esto realmente es posible o no es posible, en cuanto si hay suficiente economía, si la sociedad lo toma como tal, si se adapta al medio o a las consecuencias del proceso como tal. Realizar una valoración de lo que puede constar la globalización. En cuanto a esto, podemos definir que es un término bastante amplio y complejo, mas sin embargo, cada autor lo puede manipular de acuerdo al ámbito que se esté planteando. En cuanto a la economía, se podría decir que la globalización es de forma positiva, puesto que la economía mundial se puede ver en tiempo real sin necesidad de, de revisar registros y demás. Y el último subtema de esto de los desafíos de la globalización es la complejidad del mismo, puesto que esto es bastante amplio y extenso, entonces no podemos tener algo concreto en el cual nos podamos centrar, en lo que nos conlleva al segundo subtema, las consideraciones sobre el origen de la globalización, en cuanto a cómo nació el término o quién más bien lo creó en cuanto a su terminología. Bueno, para considerar la globalización es un fenómeno en construcción y se considera que sus principales características en las cuales se desarrolló fue la aldea global por el sociólogo Marshall McLuhan, el cual mediante una obra, él mencionaba mucho la aldea global, en la cual los procesos de comunicación, la televisión, el teléfono, los medios de transporte fueron haciendo que la aldea pequeña se fuera formando de forma uniforme, una aldea global como tal. Otro fenómeno que fue de bastante relevancia fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el cual, debido a que los países se miraban en una necesidad de desarrollarse en cuanto a competitividad, economía y mantener un buen estado socioeconómico, se vieron dados a globalizarse, entre los cuales efectos podemos ver la creación del Internet como tal. En aquellos tiempos no se consideró como el objetivo que ahora lo utilizamos, pero gracias a sus ánimos de progresar, crearon una pequeña red que iba a ser de forma local y poco a poco fue generándose a más países hasta llegar a una zona global. Y el fenómeno a posteriori de la Primera y Segunda Guerra Mundial fue la creación de la ONU y de la OMC. La ONU es la Organización Nacional de las Naciones Unidas y la OMC es la Organización Mundial del Comercio. En cuanto a una, que es la ONU, fue creada el 24 de octubre de 1945, posterior de la Segunda Guerra Mundial, como un pacto de paz entre la mayoría de los países involucrados durante la guerra. Y la creación de la OMC fue el 1 de octubre de 1995,
para regular la economía de estos y que no se vieran afectados los países en vías de desarrollo o que no hubiera monopolios por parte de los países que ya estaban desarrollados. En el tercer subtema observamos las características estructurales de la globalización, en el cual podemos observar que para que la globalización como tal se unificara fue, valga la redundancia, la unificación del mercado internacional, en el cual, gracias a que el mercado y la creación del OMC se estructurara, que el mismo mercado se pudiera abrir fronteras hacia otros países, hablando en el ejemplo de México, relacionarse con Estados Unidos, China, Canadá, entre otros, Europa, fue gracias a que se fue globalizando. El debilitamiento de la soberanía de los Estados-nación fue gracias a que los pueblos se rebelaron en conjunto para el poder político, sin necesidad de llegar a una violencia y llegar a una economía más estable, en las cuales un comerciante ya podría libremente hacer intercambio de mercancías con otro o incluso crear su propia empresa en el sector privado, lo cual antes estaba realmente prohibido y solo se manipulaban los monopolios. Y finalmente la generación de nuevas reglas que condicionan a los gobiernos nacionales en el contexto global. Esto conlleva a que gracias a por ejemplo, la OMC generó ciertas estructuras en las cuales algún gobierno se tenía que basar, desarrolló que el comercio fuera más estable y apto para cualquier persona que no poseyera grandes propiedades. En punto 4, las características de la globalización como tal. La primera característica es la conformación de bloques regionales como nuevos sujetos de las relaciones globales, lo cual nos da a entender que un bloque regional es aquella unión entre varios países o grupos de personas que buscan un desarrollo común, mediante el cual se les considera como bloques en términos de economía, más sin embargo se puede manipular como grupos en los cuales se puede llegar a un acuerdo en el cual el comercio puede estar firmado o no firmado, en el cual pacten beneficios en común. La segunda característica es uso de nuevas tecnologías para incrementar la producción. El uso de la tecnología ha incrementado la producción y disminuido la inversión. Los procesos en automático han ahorrado mano de obra y el desgaste de esta. La, la tercera es la organización flexible de la producción. La producción antes se tenía que hacer de acuerdo a la demanda y ahora se puede hacer previa, una previsualización en la cual la producción se pueda ver a futuro sin necesidad de tener que revisar registros en cuanto se consumió cierto producto para tener que producir el mismo o una parte de más. El 4 es el conocimiento como factor de progreso en el contexto de la globalización. El conocimiento en sí es poder, puesto que el que sabe puede desarrollar, innovar y hacer un cambio en el mundo. Y más sin embargo, aquel que se encuentra en la ignorancia no puede, solo es generalmente el sector proletariado, sin ofender, ese es aquel sector en el cual es la mano de obra barata, puesto que los que ganan más dinero y generan más economía en un país son aquellos que piensan y actúan y no se quedan simplemente a que otros hagan algo. En el punto 5 es la elaboración de normas generales por las agencias de certificación internacional, entre las cuales, como principal que anteriormente ya he mencionado, es la OMC, que establece ciertas normas para poder regular el comercio. El comercio como tal puede ser diferente aquí en México o en otro país, mas sin embargo tienen que seguir un estándar en el cual no diferencie que uno sea productor y el otro sea consumidor, el precio no varía mucho por el costo de la importación. Mas sin embargo, claro que sí tiene los costos por el IVA. Entre el otro aspecto que podemos observar son las manifestaciones e impactos sobre el proceso de la globalización. Como primer aspecto, podemos obtener la agudización de los desequilibrios sociales. En cuanto a esto nos referimos que un desequilibrio social puede ser caer en crisis, la inflación, entre otros fenómenos que pueden provocar que un país quebrante. Si una sociedad no es unida y no participa, un país no es nada. Eso conllevó a un uso intensivo generalizado de las TICs. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, en las cuales, mediante máquinas y automatizadas y medios de comunicación, se pudiera desarrollar una mayor producción sin necesidad de mano de obra barata.
en la cual esa mano de obra se podía dedicar al estudio e innovación de lo demás. Mas, sin embargo, esto generó un factor de desequilibrio y violencia global, puesto que al sustituir la mano de obra barata o la mano de obra en sí por maquinaria, desarrolló una violencia entre las cuales todos participaban porque estaban en desacuerdo. Mas, sin embargo, las empresas estaban en su razón de ser, puesto que una mano que puede realizarlo una máquina y lo puede hacer de forma mejor, les convenía más. Esto generó una crisis financiera de connotación global, en lo cual una crisis financiera es aquella en la que los recursos no son de forma proporcional, tanto la inversión o la demanda son generadas de forma desproporcional y esto genera que la sociedad global quebrante de un sector o de otro, entonces ya no es de forma global, ya una parte está sugestionada y no está funcionando algo bien. Eso genera una transformación sociocultural en el cual se tiene que cambiar la forma de pensar de forma en pro, no forma en contrarrestar el progreso que se lleve. Un claro ejemplo es el proceso número 2 que se observó el uso intensivo y generalizado de las TICs, generó que la sociedad hoy en día tenga que utilizar una computadora, un teléfono o un dispositivo de mano, por así llamarle, y conectarse a la red para poder bajar archivos e información que antes se tendría que consultar a bibliotecas o al mismo país en el que se quería investigar. Eso generó que la economía global mejorara en cuanto a contrastes. En el aspecto número 6 observamos los elementos y los actores de la globalización, entre los cuales son los tres aspectos en general. El mercado. El mercado es la base de la globalización, puesto que si México no tiene nada que relacionarse con Estados Unidos, no tienen una razón de ser por qué unirse o globalizarse como tal. El mercado es el intercambio de mercancías en el cual se intercambia un incentivo o algo que compense la mercancía dada, en lo cual es un gran factor para que la globalización se genere. El Estado-nación es participativo, puesto que si un Estado se cierra a no abrir sus fronteras y unirse en una política global, no puede haber inversión, ni mucho menos puede haber una empresa transnacional que lo apoye o que le ayude a desarrollarse. En un claro ejemplo tenemos Venezuela, que es un país que está en un estancamiento debido al gobierno. El Estado-nación no está haciendo algo correcto ahí. Y un tercer elemento es la tecnología. La tecnología ha conllevado a un gran desarrollo de producción en el cual la, la actuación de esta ha sido de gran importancia en todo sentido, en arquitectura, construcción, etcétera. Eso conlleva a que entre más producción, entre menos inversión, eso hace que sea un factor de actor global en cual si tenemos tecnología y tenemos mercado, pero el Estado-nación no participa, no puede haber una globalización. Estos tres elementos son de gran importancia, puesto que si tenemos un mercado, pero es anticuado, tampoco podrá participar en un Estado-nación globalizado en conjunto. En otro aspecto que podemos relacionar es la relación entre la globalización y el desarrollo local. Esto ya conlleva a que un Estado de forma uniforme, se globalice, no necesariamente tenga que unirse con otro país. Para esto existen los 5 factores clave: el comercio, la exploración de nuevas alternativas, el acceso a la información, la tecnología y la competitividad. Para que un Estado pueda desarrollarse o se encuentre en un factor de desarrollo, el comercio es de base, puesto que tiene que tanto producir como consumir para que su cliente o por así decirlo su socio tenga que verle futuro e invertirle más. La exploración de nuevas alternativas es cambiar, ver que lo que está realizándose no sea obsoleto, que podamos tener más fuentes de una alternativa o un respaldo. El acceso a la información es de gran importancia, puesto que es el conocer, es el saber. Anteriormente esto era una limitante, puesto que nadie tenía acceso tan fácil a la información de otro país, de las tendencias, de la economía, de la moneda real, del mercado, la bolsa de valores, etcétera. Ahora eso no es una limitante, puesto que tenemos el Internet, que es la mayor red que nos ha dado un gran salto en la globalización. La tecnología va de la mano, puesto que la tecnología es el Internet, los dispositivos inteligentes que se utilizan esta son cada vez más accesibles a la sociedad en general, y esto genera una competitividad entre la sociedad, puesto que
Ahora todos estamos al nivel. El que no quiere aprender o conocer es por su pereza y su flojera. Mas, sin embargo, esto genera que alguna gente consuma tanta tecnología que otros países o estados que son más inteligentes desarrollen más en ese aspecto. Eso es un desarrollo local. Y como final, el contexto global del desarrollo local conlleva a cuatro elementos importantes: un consumidor, un migrante, un productor y un ecologista. En cuanto al consumidor, es aquel el que consume el producto pero no realiza más allá, no produce, solo consume. El migrante es aquel que va a buscar lugares nuevos, vías de desarrollo. Si ve que su país o estado no está desarrollándose, tiene que buscar alternativas, no estancarse o realizar algo que cambie esa situación. Un productor es aquel que tiene una materia prima o una idea y la transforma para que el consumidor se vea atraído. El productor debe de ser más inteligente. Y el ecologista es aquel el que tiene que cuidar el ambiente, mas sin embargo tiene que también desarrollar su sociedad. Generalmente se ha visto afectado el medio ambiente desde años, puesto que los medios de transporte, las vías ferroviarias, las vías de comunicación han sido un gran factor clave en el desarrollo global, puesto que la contaminación ha sido gradual, que ahora se tiene que pensar dos veces en la producción y en la economía. Más sin embargo, puede haber una integración pasiva, que es verse sumiso, o proactiva, gestión del desarrollo local hacia el contexto global. Esto nos conlleva a que si nosotros somos simplemente consumidores, nos veremos sumidos en un comercio global en el cual nos veremos manipulados a la gestión de precios y a la competitividad de los demás. Un claro ejemplo: si tenemos una empresa que nos ofrece un servicio a cierto precio, pero no hay nadie más que le compita, esta nos lo va a ofrecer al precio que se le antoje. Más sin embargo, hay competitividad por parte de otras dos, tres empresas, tendrá que haber mayor demanda entre estas y varios usuarios decidirán por la cual les crean que conviene. En cambio, si somos proactivos, es gestionar, buscar alternativas, contrastar ofertas, buscar incluso el propio desarrollo de estas, entre las cuales tenemos tres aspectos clave entre la integración pasiva y la proactiva. El riesgo de encontrarse en una integración pasiva es que nos veremos necesitados o atados a lo que el productor realice y no podremos tener que buscar otras cosas. Las alternativas es ver hasta que alguien más actúe o haga algo, perdón. Y entre los recursos que vemos entre el productor y el ecologismo. Si un producto es muy nocivo, se tendrá que cancelar, y hasta que otro más que realice un mismo producto que cumpla la misma funcionalidad, pero que no afecte tanto el ambiente, entonces podremos tener otra vez ese producto. Más sin embargo, si somos proactivos, tenemos ciertos riesgos, los cuales son verse encontrado en un problema en el cual nos veamos necesarios a que nuestra idea no puede ser contrastada. Las alternativas en una gestión proactiva son que nosotros podemos abrir vías de camino o innovaciones, no esperar a que alguien más actúe. Nosotros somos el factor de cambio, y los recursos tenemos que ver qué recursos son los más sustentables o los más abundables en la sociedad para que tengamos un desarrollo local en cuanto a la economía y participar en un contexto global. Estos fueron los 8 subtemas de la globalización como contexto de desarrollo local, en los cuales contrastamos que el comercio es el factor clave, el Estado-nación es un elemento, pero el factor clave es la persona como tal, en el cual decide ser proactiva o sumisa. Gracias.